Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Conversando con. Este día nos acompaña un buen amigo, un emprendedor, un hombre que le gusta mucho la política, una persona que le gusta ayudar al prójimo. Hablamos de nuestro amigo Dielman Guevara. ¿Cómo está Dielman? Bienvenido. Pues aquí agradecido con Dios primeramente por darnos esta oportunidad de conversar un poco con usted, siempre en el diálogo de la amistad, conocernos un poco más, saber de dónde venimos, cómo estamos y a dónde queremos llegar. Es algo muy bonito y agradecerle siempre a usted por su gentileza, felicitarlo a usted y a todos los de la producción por ese gran esfuerzo que hacen por dar a conocer y resaltar personalidades de la zona sur que somos de alguna manera agentes de cambio y que hacemos cosas para el bienestar de los demás. Qué bueno, Dielman. Ese es el objetivo del programa, pues reconocer esos esfuerzos, esas luchas que hacen día con día, y como usted lo dice, al final del día vienen siendo pues agentes de cambio, ¿verdad? Y cuéntenos cómo ha estado. Pues gracias al Señor, muy bien, excelente, de salud, agradecido con Dios por tenernos con vida, muchas personas a las que nosotros amamos, muchas personas a las que no conocemos, que conocemos bien, a los que, como le digo, no conocemos fuera de nuestras fronteras. Hoy en día están mal, están sufriendo. Hablo de las personas de Ucrania que nosotros no les conocemos, tal vez miramos por imágenes, por la televisión, oramos por ellos porque somos personas de paz. Yo siento que siempre el diálogo es lo más importante. No tenemos que llegar a que haya sufrimiento, a que haya derramamiento de sangre para lograr objetivos que países desarrollados lo hacen y no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Desearle lo mejor a usted, a todos los que ven este gustado programa y saber que Dios nos ha dado una oportunidad, como lo decía Pepe Mujica en uno de sus discursos. Hay que aprovechar la vida, porque solo es una, y hay que colocarle contenido a la vida. Hay que ver que nuestra vida sea contenida, y él lo decía a los jóvenes, aprovechen la vida, y la vida tiene que tener sentido. Y entonces esas son cosas importantes que uno tiene que agregarle día con día a lo que uno hace. Yo recuerdo que una vez yo administraba una empresa que se llama Guantes de Centroamérica, y un economista que era una de las personas que me asesoraba a mí, él me decía, necesito que hagas un análisis, qué cosas de las que haces en la empresa le está agregando valor al negocio, a la empresa que tú estás haciendo. Porque a veces tú pasas en el celular, en el teléfono, una hora, pero es con un cliente o con quién es. Entonces él me decía, como era economista, él me decía, tenés que valorar todo lo que haces en el día, de tus 8 horas, cuántas realmente le estás agregando valor al negocio y cuántas horas no estás haciendo eso. Que normalmente, Dielman, muchas veces pasamos en redes sociales, para arriba, y a veces no hacemos nada productivo. Y más en este tiempo de pandemia, se imagina, todo el mundo en el confinamiento. Dielman, cuéntenos si queremos conocer cómo fue su infancia. Quiero decirle que mucha gente, cuando a usted lo mira ya adulto, no se imagina todas las dificultades que uno pasó. Yo no sabía que el programa suyo, el contenido que tenía era ese. Y hoy casualmente yo hablaba con mi papá en la mañana de esas cosas, que yo le decía a mi papá, por razones de la vida, hay cosas que usted como papá no sabe de mí, de sufrimiento, porque tuvimos que separarnos por razones de la vida, mi papá por un lado y yo por otro, con mis abuelos. Y yo le contaba a mi papá que eran muy estrictos, mis abuelos eran súper estrictos, esos abuelitos de antes, y a mí me pasó algo que a pocos jóvenes o a niños a su edad le pasó. Yo estudié en una escuela
muy humilde, que era la escuela 18 de noviembre, que era cercana a mi barrio, y me tocó con la maestra de primer grado, la maestra más estricta de aquellos tiempos, la profesora Alba Rosa de Carvajal, y yo tenía un problema, y era que mis dos abuelos no sabían leer y escribir. Okay. Y no había energía eléctrica en nuestra casa, era con candil, o sea, yo no tenía a quién recurrir para que me ayudara a hacer mis deberes en aquel tiempo, mis tareas. Entonces, desde pequeño tuve que ir luchando contra muchas cosas, y gracias al Señor, desde primer grado hasta sexto grado en la escuela 18 de noviembre, pues me gradué con honores en excelencia académica, y agradecido con todos esos maestros que tuve desde primer grado, con la profesora Alba Rosa, con la profesora Gloria de Veroy, Francisca Ruiz de Murra, la profesora Mercedes de Bones, Alba Rosa de Carvajal. Algunas ya no están con vida, pero yo siempre las recuerdo muy agradecido, porque me tocó una etapa con ellas que las recuerdo con mucho cariño. No tuve la capacidad económica para entrar a pre-kinder, a kinder, ni a una escuela privada, y con mucho esfuerzo, si no tenía ni cuadernos, y los primeros cuadernos que yo utilicé eran de papel, de unos grandes que son rayados, no sé cómo se llama ese papel hoy en día, pero era como el de único, pero yo solo compraba las dos hojitas, y tenía que ayudarle a mi abuela a ir a vender morro. Mi abuelita hacía morro, hacía yuca, hacía a veces ayote en miel, cositas así. ¿Usted salía a vender los productos? Sí. ¿A dónde iba a vender? En el barrio, no podía ir muy largo porque no ni conocía mucho, solo conocía de la escuela a mi casa y la gente del barrio. Entonces mi abuelita me mandaba por las tardes después de que venía de clases, y a mí siempre me gustó el deporte, pero mis abuelos fueron muy estrictos, no me dejaron practicarlo. Yo recuerdo una vez una anécdota que siempre la he comentado cuando hablo de mi niñez, que mi abuelo era tan estricto que si yo llegaba sucio a la casa por jugar, y usted ya sabe lo que me tocaba. Claro. Entonces yo llevaba una calzoneta y un centro por dentro del uniforme para ponerme a jugar fútbol en la calle, potritas con unas pelotas plásticas. Ajá. Y con ese devenir, una vez me robaron el uniforme. Yo lo colocaba en el suelo. ¿Y cómo hizo? Lo colocaba en el suelo. Llegué en centro y en calzoneta a la casa, y Diosito quiso que mi abuelo estaba dormido. Entonces usted sabe las abuelas cómo lo protegen a uno. Yo le conté a mi abuela lo que había pasado, y mi abuela nunca le dijo a mi abuelo que había perdido el uniforme. Entonces, ¿su abuela sí lo vio? Mi abuela me vio y me Pero contó, no le dijo nada. No, ni me castigó ni nada, porque entonces su abuelo era el estricto. Mi abuelo era el más estricto. Y también una vez me pasó por el mismo fútbol, recuerdo muy bien hasta el lugar, me mandaron a vender ayote en miel, y yo puse la venta que llevaba en el suelo y me puse a jugar. Y cuando terminé de jugar no tenía nada de ayote ni nada de dinero. Entonces, por eso sí. ¿Y ahí qué pasó? No recuerdo si me castigó mi abuela. Bajo todos los santos. Sí, pero tuve que hablar. Siempre he sido una persona de hablar con la verdad. A mi abuela le dije lo que pasaba y hablé con la verdad. No recuerdo si me castigó, no me acuerdo, pero son cosas bonitas claro, que hoy en día las recuerdo con mucho cariño. ¿Y sus abuelos siguen con vida? No, con vida? Ninguno de los dos. Mis abuelos fallecieron. Mi abuelo falleció cuando yo tenía unos 13 años, y mi abuelita falleció hace como unos 10 años. Y cuando yo empezaba a trabajar y a querer tener algo en la vida para poderles ayudar, pues mi abuelita falleció. Ya después, en la adolescencia, pues cuando ellos ya no estuvieron con nosotros, pues ya mi papá y mi mamá se encargaron hablo de mi persona, y ya pues ya no hubieron castigo ni nada, porque yo ya estaba grande, ya trabajaba ya. Pero sí me tocó muy duro. ¿A los cuántos años empezó a trabajar? Yo empecé a trabajar, ya trabajaba de niño haciendo cosas, pero no era remunerado, ¿verdad? Sí. Nada más era para ayudar a mi abuelita. También a los 11 años, yo recuerdo que me daban permiso
Antes el Mercadito Verde estaba por donde es el Comedor Carolina. También el Mercadito Verde estuvo por donde está Conosquín. Y había una señora que vendía ropa usada. Entonces yo le iba a ayudar a cargar en el taxi las maletas de ropa. Y ella me llevaba los sábados y yo le ayudaba a vender. Y ella todavía está viva, es vecina del barrio, doña Gloria Bojorque, y ella me pagaba a mí por ese rato que yo le iba a ayudar los sábados, y eso ya era cuando yo estaba en el colegio. De ese dinero yo ahorraba para estar en el colegio. A veces... ¿En qué colegio estudió? En el Instituto Santa María Goretti. Usted podrá decir, ¿y por qué no tenía dinero y estudió en ese colegio? Primero estudié en el José Cecilio del Valle, el ciclo común, hasta tercer curso, pero ya cuando tenía, creo que 14 años, terminé mis estudios en el José Cecilio del Valle, y mis compañeros todos inició una carrera nueva que se llamaba Bachillerato en Mercadotecnia. Entonces fue como un boom, Bachillerato en Mercadotecnia. Todo el mundo quería estudiar Mercadotecnia, porque los que aspirábamos a trabajar decíamos que era algo nuevo, novedoso, y que ya había mucho maestro, había mucho contador público, bachillerato en ciencias y letras, y no existía todavía el bachillerato en computación, está comenzando a salir. Entonces, como todos mis compañeros del Chilo, la mayoría se trasladaron para el Santa María Goretti, pues yo hablé con mi papá, que mi papá era un empleado de recursos naturales, haciendo grandes esfuerzos. ¿Cómo se llama su papá? Don Luis Guevara. Bien conocido, ¿verdad? Mi papá es un hombre muy conocido en Choluteca. De hecho, es la persona que hoy en día yo admiro muchísimo, trato de seguir sus pasos, y parte de la personalidad que yo tengo es gracias a mi papá, porque recuerdo que yo lo iba a visitar a mi papá y él trabajaba, creo que en el área de mecánica, ahí en recursos naturales, y fue cuando él me dijo: voy a hacer un gran esfuerzo, hijo, pero como yo era excelencia académica, incluso en el José Cecilio del Valle, entonces mi papá dijo: no, me imagino, yo me pongo en mi papá, de haber dicho: no voy a dejar que este cipote se pierda en otra cosa. Entonces él me apoyó, y con grandes esfuerzos creo que mi papá hizo para que yo estudiara en el Santa María Goretti, y ahí pues me gradué. Y mire que todo ha tenido cosas en la vida. ¿Qué carrera estudió en el Goretti? En el Goretti estudié bachillerato en Mercadotecnia. Llego a la universidad. ¿A la nacional o a la autónoma? A la autónoma, y me dicen que no puedo estudiar esa carrera porque los bachilleres en Mercadotecnia no pueden entrar a la universidad. Me regresaron a estudiar bachillerato en ciencias y letras, todos. Entonces todos los padres de familia empezaron ya habían sacado la carrera normal en el Goretti. Sacamos la carrera normal en el Goretti. ¿Fue de carrera? 3 años en el Goretti. ¿Y tuvieron que estudiar 2 años más? No. ¿O cómo hicieron? Regresamos al Instituto Santa María Goretti, los padres de familia y nosotros, y hubo una discrepancia ahí con las autoridades de las universidades, llegaron a un acuerdo, entonces tuvimos que sacar unos meses de equivalencia, clases que no llevamos, porque como era bachillerato en Mercadotecnia, llevábamos muchas clases de mercadeo, de finanzas, de comercio, pero no llevábamos química, física, biología, las clases que lleva usted en bachillerato en ciencias y letras. Entonces, las como 5 clases que no llevamos, nos regresaron a estudiar. Tuvimos que perder como 6, 7 meses para sacar esas clases lo más rápido que pudiéramos. Era uno de los requisitos, que creo que ya no existe ese requisito. En ese tiempo se dio esa política, y tuvimos que sacar 2 bachilleratos, y pues ya después entramos a la universidad. Estudié primero la carrera de administración de empresas, y después también terminé graduándome de licenciado en comercio internacional en la Universidad Autónoma. El ingeniero Sergio Miguel Hidalgo Valerio, que era el gerente general de la Asociación San José Obrero, como que solicitó a algunos muchachos para la práctica, pero que fueran en mercadeo y que fueran, como quien dice, los más regulares del curso, ¿va? A mí me tocó ir ahí. Porque me imagino que iba a haber la opción de que quedaran. Claro, ahí, ¿no? Uno no lo sabía en ese momento. Ajá. Entonces yo llegué a la empresa a hacer mi práctica profesional. Y recuerde que después a usted, cuando usted se gradúa, hay unos
terna evaluadora de su tesis, su examen general, cosas que hacíamos en la carrera de mercadotecnia. Y la persona que le toca evaluarme a mí es al ingeniero Miguel Hidalgo. Yo lo recuerdo. Y entonces él me dijo, ya después de que hice los exámenes generales, el examen del himno, etcétera, y terminé mi carrera, me dijo que iba a hacer de mi vida. Y yo le dije que quería estudiar en la universidad, pero también tenía que trabajar porque yo necesitaba trabajar para darme mis estudios, porque mi papá me ayudaba, pero no quería hacer una carga tanto para mi papá como porque yo sabía que tenía más hermanos y mi papá tenía que velar por todos, también mi mamá. Y entonces al final el ingeniero Hidalgo me ofreció un trabajo a medio tiempo. Como ahora ya lo están legalizando, en aquel tiempo, el ingeniero Hidalgo, que le agradezco mucho ese noble corazón que tuvo conmigo, me dieron trabajo a medio tiempo. Yo trabajaba a medio tiempo al principio. Dielman, y cuéntenos, ¿usted está casado, tiene hijos? Sí, estoy felizmente casado, tengo 2 niños varones, uno de 9 años y un niño de 1 añito con 2 meses. El mayorcito se llama Luis Dielman Guevara, en honor a mi padre, y mi esposa pues quiso que llevara mi nombre también. Y José Miguel, mi hijo, que tiene 1 año y meses, pues como nació en plena pandemia, quisimos colocarle un nombre bíblico, José, que es el padre de Jesús, y el nombre del arcángel Miguel, y lo combinamos y se llama José Miguel. 2 bellos hijos y pues gracias al Señor por tener a la familia con salud, todavía a mi mamá, a mi papá, y pues agradecido con Dios por esa oportunidad, porque ser padre yo creo que es una oportunidad que Dios nos da. Sí. Y hay que saberla valorar. Ya me había graduado, le comento que yo, a través del sufrimiento que yo tuve en mi niñez, yo siempre dije que no me iba a casar ni a tener hijos si yo no tenía una casa, un lugar donde llevar a mi esposa. Ya tenía un objetivo. Un objetivo, sí, porque yo decía, mi niñez fue bastante, no sufrida, pero estricta, pero bastante estricta, y no quería que mis hijos pasaran eso. Entonces, después de que me gradué, ahora ya trabajaba desde muy joven, y entonces al graduarme en la universidad, sí, ya le dije a mi novia, porque sí era mi novia, que yo ya quería casarme con ella, pero ya tenía todo, ya tenía casa, y yo solo me faltaba mi esposa. Pero había un detalle para que nacieran los hijos, y era que mi esposa era menor que mí, varios años. Entonces yo me gradué en la universidad, pero ella todavía no. Entonces tuvimos que esperar que ella saliera de la universidad para poder tener nuestros hijos. Fue algo programado. Lo programaron bien. Sí, porque ella es maestra, ella es profesora, pero visualizábamos que ya estaba lleno de maestros, entonces ya tenía que sacar una licenciatura. Mi esposa sacó una licenciatura en pedagogía, y pues ya después de esa licenciatura pues vinieron nuestros 2 bellos hijos. Dielman, y cuéntenos, ¿cómo va con su emprendimiento, su negocio? Mire, el negocio familiar se llama Rincón Catracho. Lo fundó mi papá hace más de 35 años con mis hermanos y su señora esposa, y pues de ahí el negocio ha ido creciendo tanto que mi papá un día llegaba la cola hasta fuera de su negocio, y mi papá decidió que ya era hora de que sus hijos mayores pues también tuvieran el negocio. Entonces primero comenzó con mi hermano, que es menor que mí, y mi hermano éxito con el negocio, y yo trabajaba en la San José Obrero. Entonces tenía muchos amigos que me decían, ¿por qué usted trabaja en la San José Obrero? Si yo en la San José Obrero andaba una motocicleta, pero era de la empresa. Y entonces me decían, si usted podía tener un negocio como el de su hermano. Así es. Porque su papá nos dice que usted no vende pollo porque no quiere, pero que el negocio también está para usted. Y es un pollo bien rico, ya lo he probado. Él empezó vendiendo diversidad de productos en su pequeño negocio,
pero al final él miraba que lo que más se le vendía era el pollo y las hamburguesas y decidió quedarse con pollo y hamburguesas, pero él vendió nacatamales, sopas de gallina, de mondongo, pinchos de res, carne asada, etcétera, etcétera, variedad de platillos autóctonos de Choluteca, criollos de acá, porque mi papá siempre quiso tener un negocio que aunque fuera de pollo, que lo venden a nivel nacional, o carne que la venden a nivel nacional, pero que tuviera el sello de Choluteca. Y por eso el nombre de Rincón Catracho. Y pues recuerdo que un día estando en la San José Obrero, por una crisis económica que yo tuve, nació la oportunidad de tener el negocio. Uno joven se enloquece con las tarjetas de crédito y pues me pasó que saqué lo que no debía de sacar, lo que no estaba de lo que ganaba. Sí, y siendo estudiante de una carrera que llevaba mucho economía, entonces llegué donde mi papá y le dije: papi, fíjese que tengo un problema. Y yo, mis quejas siempre han sido con mi papá, y le digo: no puedo pagar una letra de una tarjeta y esas personas no me dejan descansar, llaman a todo el mundo en la empresa. Entonces me dijo mi papá: ¿y cuánto tú ganas en la empresa? Lo recuerdo muy bien. Y recuerde que la empresa que yo trabajaba era una empresa con principios cristianos y la mayoría de las personas ganaban el salario mínimo. Ajá. Entonces vino mi papá y yo le dije cuánto ganaba. Entonces mi papá solo se sonrió y me dijo: ¿sabías que esa señora que está detrás allá cocinando gana ese salario que vos ganas? Y siendo tú un profesional universitario, si tú quieres, sigue ahí, pero aquí hay una oportunidad para vos. Entonces yo le dije a mi papá: papi, pero es que yo no sé cocinar, no puedo cocinar, nunca he cocinado. Y entonces, ¿cómo voy a hacer eso? El pollo, ¿cómo voy a hacer? Entonces mi papá... Y ese pollo tiene algo especial, la salsita. Claro, y no solo la salsita, el pollo lleva un proceso. ¿Verdad? Sí, tiene un sabor diferente. Es un pollo casero. Es un pollo casero que no lleva la mayoría de los ingredientes que llevan los pollos tradicionales de Choluteca. Y gracias al Señor, porque gracias a Dios y a mi papá, a mi familia, que tuvo aceptación en el corazón del pueblo sureño, que hoy tiene más de 35 años de tenerlo. Es un negocio familiar. Hoy tenemos ya 5 negocios en Choluteca. Y lo que le quiero comentar es que mi papá me dice: mire, hijo, no necesita usted ser cocinero para tener este negocio. Yo le voy a enseñar algunos tips que le van a enseñar. La administración va a depender de usted. Así. Si usted administra esa gran empresa. Entonces mi papi me hizo la pregunta: ¿usted podía costurar? No. ¿Y cómo administra guantes de Centroamérica donde no se costura? Sin saber. Sin saber. Entonces lo mismo va a hacer aquí. Y así empezó. Estuve un mes con mi papi aprendiendo, mi hermano, toda mi familia ayudándome, y las empleadas de mi papá, que las recuerdo muy bien, que ahora ya no están con él, pero en ese tiempo ellas me enseñaron. Y pues mi papá también, un primo mío que está en Estados Unidos, identificó el lugar donde hoy todavía tengo el negocio. ¿Ese negocio es suyo? No, el negocio Dios me lo ha prestado para administrarlo, porque nada es de nosotros, entiendo. Pero el local tiene otro dueño. Yo solo rento ahí. Okay. Eso es lo que me quiere, ¿verdad? Ajá. Entonces lo que nada más que la franquicia es familiar. No. La de Rincón Catracho número 3 es mía. La de Rincón Catracho número 1 es de mi papá. La número 2 es... todo se llama Rincón Catracho, pero llevan un número. Y entonces la número 2 de un hermano, la número 3 es mía, la número 4 es de la esposa de mi hermano, y así. Mi primo, que hoy vive en Estados Unidos, trabajaba con mi papá. Él era el que partía el pollo, identificó ese local donde hoy en día estoy yo. No fui yo. Él le dijo a mi papá: tío, tú quieres ayudarle a... porque mi primo habla así como norteamericano. ¿Tú quieres ayudarle a Dielma a un negocio? Identifiqué un local. Él lo identificó allá en el barrio del Aterrizaje, donde solo existían las baleadas, no habían más negocios, nada de gasolina, no, nada de pollo, ni de negocios, ni de nada. Y recuerdo que cuando llega mi papá a hablar con el señor, le dice el señor que el local tiene 4 años de estar sin rentarlo. Entonces cuando va analizando a mi papá, porque mi papá es conocido en Choluteca, preguntando,
los negocios que habían ahí en ese lugar no eran nada que ver con el de nosotros, sino que eran como cantinas, billares, cosas que no tienen que... Es un estudio de mercado. Sí, y entonces dice mi papá, pues nos vamos a arriesgar aquí. Y el lugar era bastante solo, ahí no había mucho, pero mi papá identificó algo. Y es que decía mi padre que él tenía bastante clientela de Monjaraz y Marcovia. Así es. Pero también tenía bastante clientela de la zona de Namasigüe y El Triunfo. Entonces mi papá identificó que esa zona era salida de los vehículos para El Triunfo y Namasigüe. Entonces él me dijo, hijo, yo quiero que tú agarres ese mercado. Y tu otro hermano que estaba en el Boulevard, que agarrara toda la salida de San Marcos de Colón y de Teucigalpa. Okay. Por eso es que los negocios estaban en el centro, en el barrio del aterrizaje, y esto muy pocas veces lo he contado, que hasta ahora en su programa tiene la primicia. Entonces así son ideas de mi papá, ¿va? Bueno, que mi papá pasó tercer grado, pero tiene un nivel de conocimiento y de mercado. Mire, para mí la enseñanza más grande yo me la llevo con mi papá. Siempre que hablo de negocios y de todo, mi papá entiende bien al marketing, ¿no? Sí, tiene bien posicionados los negocios. Mi papá sabe muchas cosas que le llaman olfato. Él tiene un olfato que se lo da la experiencia, no se lo da el estudio. ¿Cuántos años tiene? Tirar la toalla, ya llevamos más de 12 años. Más de 12 años en ese lugar, y antes trabajé más de 17 años en la empresa privada, y también he ayudado a otras organizaciones que también me han ayudado mucho a mí, como World Vision, como Visión Mundial. Fui miembro de juntas regionales de esa institución, y después he quedado como asesor de la institución hasta el día de hoy. Sigo siendo asesor de Visión Mundial a nivel del departamento. Tuve la oportunidad de sacar muchos diplomados, y en esos diplomados que sacamos, pues nos enseñaban mucho el emprendimiento, en que nosotros no tenemos que ser dependientes de que porque estudiamos una carrera le vamos a ir a trabajar a una empresa privada, sino que teníamos que en Choluteca hacer agentes de cambio. Amigo Dilman, ya hablando de otro tema, usted ha incursionado en la televisión. Me parece que lo he visto en televisión a usted. Sí, en la radio y en la televisión. Fíjese, cuando estaba en la San José Obrero, la Asociación San José Obrero tenía un programa de radio en Radio Paz. Entonces, don Edmundo Montoya muchas veces me invitaba a la radio. Fui cantidad de programas a Radio Paz, y lo cual agradezco a don Edmundo por esa oportunidad que me dio. Y de ahí, pues, en la universidad yo estudié y fui compañero de Carlos Ordóñez, que hoy trabaja en Televicentro, y es un orgullo sureño. Entonces, con él hacíamos tareas juntos en la universidad, y hacíamos trabajo juntos. Entonces, cuando Carlos incursiona en el deporte, me dijo un día, ¿no quieres apoyarme en RTV Deporte? Se llamaba el programa, y ahí estuvimos en la televisión muchos años colaborando con Carlos Ordóñez. Y de ahí, pues, en Choluvisión, cuando Carlos ya deja el programa y viaja para la capital, yo no quise seguir en el programa yo solo, porque requiere bastante tiempo, y yo ya tenía el negocio, tenía mi familia, tenía otros compromisos. Entonces me gustaba solo colaborar, ¿no? Y entonces después, pues, con el profesor Oscar Saldaña, un gran amigo que tenía un programa de deportes que se llama Fútbol Total, con Pinelito también. Entonces, eso ya en otro medio, en Choluvisión. Ya eso fue en Choluvisión. Que el abogado Claudio nos dio la oportunidad también, porque hay que agradecerle a él, porque llegamos ahí, y junto con Pinel, de ahí pues nace Televictoria. Gran Pinelito pasa para Televictoria, y nosotros nos quedamos con Oscar. Y recuerdo que ahí le dimos la oportunidad a Melissa Pérez, que hoy pues ya es una periodista connotada de Choluvisión. Melissa comenzó con nosotros sus pininos en el programa de deportes, que estaba también mi primo Carlos Varela. Desde pequeño he apoyado el deporte. Al principio tenía un equipo de fútbol. Cuando ya empecé a trabajar y tenía algunos fondos en el barrio, yo siempre he sido católico, y tenían un grupo juvenil que se llamaba el Grupo Juvenil Génesis. Y de ese grupo juvenil nació un equipo de fútbol
que jugaba en los barrios. Siempre que toco algo quiero que sea diferente, yo siempre pienso en grande. Yo soy pequeño, pero pienso en grande. Mi papá sí me dijo cuando estaba construyendo. ¿Te gustan los cambios? Sí, mi papá me dijo cuando estaba construyendo la casa: ¿para qué haces una casa tan grande si sos tan pequeño y solo tenía mi esposa? Solo son dos ustedes y estás construyendo una casa tan grande. Entonces siempre he tenido esa mentalidad, pensar en grande para por lo menos llegar a, claro. Tal vez no logro el objetivo grande, pero llego a la mitad. Entonces con el equipo mi sueño era tenerlo en segunda división, el Génesis, y lo tuvimos en la Liga Mayor por mucho tiempo, pero fue un equipo diferente. En aquellos tiempos fue un equipo que tenía varios uniformes, tenía una sede que en aquellos tiempos no existía. Teníamos un cuerpo técnico. No, por cuestiones de la vida, la gente del barrio no entendió la ideología que yo tenía. Para usted poder crecer en la Liga Mayor con un equipo, tiene que tener jugadores de otros barrios. Pero recuerde que el equipo era del barrio, entonces ellos no comprendieron la idea mía. Entonces ellos querían que todos los jugadores fueran del barrio, pero no todos eran buenos para ser titulares. Actualmente usted es directivo de la FENAFUT, es el presidente. Si no me Actualmente soy el presidente de la Federación de Fútbol del Sur, la regional. Representamos a Choluteca y Valle junto con 11 personas, entre diputados y miembros de la federación. Soy el presidente y estamos haciendo pues un gran trabajo para que el fútbol de la zona sur logre tener ese renombre que hemos buscado por muchos años. Gracias al gobierno anterior de la República, pues, que nos dejó a nivel de fútbol buenas infraestructuras deportivas, lo cual nosotros agradecemos. Las canchas deportivas, hay un estadio y el estadio Emilio Williams de primer nivel. Entonces nosotros estamos trabajando más ahorita en la parte humanitaria, en que los entrenadores reciban capacitación. De hecho, Oscar Saldaña es el presidente del Colegio de Entrenadores y así muchos entrenadores trabajar en la parte de que los niños tengan un trabajo diferenciado. Antes usted agarraba una pelota y se iba a barrilear y jugaba fútbol. Hoy no. Hoy ya el fútbol es más profundo. Hoy es un proceso desde la sub-8 hasta llegar a la sub-23, por decirle algo. Aquí no, pues tenemos 8 y hasta llegar a la 17. Ahí viene la liga intermedia, Liga B, la Liga Mayor, hasta llegar a segunda división. Pero el fútbol se ha vuelto más profesional hoy en día y nuestro sueño como federativo es que jóvenes de la zona sur logren trascender a nivel nacional e internacional. Hoy en día ya tenemos más de 7 jugadores en la selección sub-17 de Honduras, tenemos jugadoras en la selección femenina de Honduras, tenemos jugadores representando la zona sur, representando a Choluteca. Hoy por hoy tenemos 4 equipos en segunda división, algo que nunca en la historia de la zona sur de Choluteca había pasado, y el año pasado estuvimos a punto de tener otro equipo más. No solo el fútbol hemos apoyado el ciclismo, hemos apoyado el béisbol, voleibol, baloncesto. Bien. Y varias actividades deportivas, pero pensando en eso, en rescatar a los jóvenes y hacer algo preventivo y no curativo. Amigos, sin duda que ustedes se han proyectado bastante en la sociedad con esas actividades, pero también no vamos a dejar de hablar de la parte política. ¿Le gusta la política? Yo siempre he querido, como le digo, ser agente de cambio y servirle a los demás, porque fíjense que nosotros yo desde mi negocio soy un servidor. Así es. Yo le sirvo a la gente que llega a mi negocio a consumir. Desde las instituciones que he trabajado, yo voy a servir. Yo soy miembro de la Fundación Teletón desde hace muchísimos años y también ahí me han inculcado el don de servicio. Entonces la política, hoy le llaman diputado, hoy le llaman presidente, hoy llámele como usted quiera, pero son servidores públicos. Esa es la palabra correcta, son servidores públicos. Por ese don de servicio incursioné en la política, en el Partido Nacional, de suplente de la abogada Katy Uceda. Ella es actualmente diputada del Congreso Nacional, lo cual me siento orgulloso porque ella y yo fuimos principiantes, trabajamos duro de 5 a 10 de la noche durante 8 meses, descuida uno su familia, descuidé mucho el negocio y tantas cosas que descuidé, pero fíjese que hoy en día me alegra mucho porque le servimos siendo aspirante a mucha gente
y hoy por hoy también conocimos nuevas amistades que nos han servido de mucho. Así es, qué bueno. ¿Y tiene aspiraciones futuras? Si Dios me lo permite, sí. Y si el pueblo hondureño me lo permite también, porque el pueblo de Choluteca es el que decide. Como le digo, yo siempre voy a seguir sirviendo al pueblo de Choluteca desde Visión Mundial, desde Rincón Catracho, desde el fútbol, desde la Fundación Teletón. Amigo Dielma, pues ha sido muy rica esta conversación. Hemos conocido muchas cosas que algunas fueron primicias, nos comentó al inicio. Sí, nunca las he platicado, algunas ni mi propio papá. Yo creo que él se va a sorprender porque a veces yo hay cosas de mi papá que no las sé, o mi mamá que no sabe de mí. Igual a usted le pasa que me identifico mucho con el servicio, no tanto, como decía San Francisco de Asís, lo que usted se lleva es lo que sirvió. Bueno, hemos llegado al final, amigo Dielma. Gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos pues tenerlo en otro programa. Muchísimas gracias a usted, a la producción de este programa y decirles que lo admiro mucho. Muy pocos programas brindan la oportunidad como el suyo de que uno explique de principio a fin las facetas de su vida y cómo ha llegado a ser lo que hoy en día es. Y es bien difícil, quiero decirle que es bien difícil, y yo sé que usted va a llegar lejos con este programa en el nombre de Dios, y porque siento que usted también es un emprendedor más. Miro todas las tecnologías que tiene, me siento sorprendido con todo. Tal vez las personas detrás de cámaras no saben que aquí tenemos más de 5 cámaras y una producción enorme. Eso no lo tiene a veces ni canales de televisión a los que yo he ido. Mi aprecio, mi respeto y admiración para usted y su familia, y le deseo la mayor de los éxitos. Gracias amigos, y a usted también por haber sintonizado todo este programa, esta conversación que estuvo muy importante, y los esperamos en un nuevo programa de Conversando con. Buenas noches.